Slava Ukraini, gloria a los héroes. Soy Darina Tkachenko desde el corazón de Ucrania. La semana anterior no salió el programa por el ataque ruso a nuestro canal para hacernos callar. Pero como ven, seguimos informando. En este programa analizaremos con nuestro invitado especial la situación geopolítica que honestamente sigue siendo tensa y compleja. Esto es Análisis Detallado. Quédense con nosotros. Suscríbete y comparte este video en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. Si nos ves en vivo, puedes escribirnos en el chat. Nos vamos a conectar con un historiador, experto en conflictos bélicos, autor del canal de YouTube Bellu Martis, Francisco García Campa. Hola, Slava Ukraini. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, total apoyo a vosotros los periodistas que intentáis mostrar la verdad, pese a que os quieren silenciar con las bombas. Lo primero, tengo que decir que no os van a silenciar, que lo vais a hacer en cualquier lugar, vais a defender vuestra libertad de prensa, vuestra libertad de comunicación, aunque sea en vuestras casas, como sé que lo estáis haciendo también. Por lo tanto, primero, eso, apoyo a vuestra libertad de comunicación y sobre todo porque quieren hacer callar los relatos que no son los que ellos quieren transmitir, ¿no? Y por eso, en primer lugar, mi apoyo a vosotros los periodistas que estáis en Ucrania intentando transmitir lo que está sucediendo. Pero justamente de estos ataques quiero comenzar a hablar. Las fuerzas rusas intensifican los ataques en Ucrania, causando daños significativos en varias regiones y dejando víctimas en varias direcciones del país. Los ataques aéreos rusos han causado muerte y varios heridos. Las autoridades informan sobre el impacto en edificios residenciales, civiles, incluido hospital en la región de Kharkiv, por ejemplo. Por otra parte, desde el inicio de la invasión rusa, más de 930.000 ocupantes han sido eliminados. Hablamos de los rusos ocupantes, lo que muestra la gravedad de la agresión rusa. La situación actual resalta la necesidad urgente de apoyo para las tropas en el frente. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué estrategia militar está utilizando Rusia actualmente en estos ataques a civiles y sea en combate militar y cómo ha evolucionado desde el inicio de la guerra? En primer lugar, lo que está haciendo es una estrategia de terror, ¿no? Es decir, básicamente es algo habitual en la historia de la guerra. Cuando ya no tienes infraestructuras que dañar, porque Ucrania la mayor parte de sus infraestructuras ya las tiene dañadas, y otras no las puede destruir porque no tiene una capacidad real o factible de ataque, ¿no? Por ejemplo, algo que es esencial son los puentes, y Rusia no está atacando puentes porque no tiene a lo mejor la capacidad de destruir un puente debido al margen de error de sus armas, ¿no? Y por tanto está atacando lo que puede y como puede, ¿no? Entonces, ahí, entre los objetivos que él está eligiendo, está atacar blancos urbanos. Puede que tenga un objetivo que no sea exactamente el que daña, pero cuando tú tomas una decisión de atacar una ciudad, sabes que hay un daño colateral muy factible y teniendo en cuenta sus armas, mucho más, ¿no? Por lo tanto, cuando ataca una ciudad, sabe que va a haber un daño en la moral de los ucranianos. Es decir, sea cual sea el objetivo que alcance, va a atacar a la población civil de una manera u otra, ¿no? Por lo tanto, está practicando lo que se llama estrategia del terror, que es tan antigua como la guerra, ¿no? La idea, ¿cuál es? Hacer que la población ucraniana pierda su ánimo combativo. Es decir, ese es el objetivo. Normalmente no se consigue. En la historia se demuestra muchas veces que es al revés. Aquellas poblaciones que tienen miedo a lo que les va a hacer su enemigo, luchan mucho más, hasta la muerte, ¿no? Por lo tanto, la estrategia de terror no suele funcionar. Pero en este caso también puede entenderse la estrategia del terror no solamente para la población civil ucraniana, sino también para el soldado que está combatiendo en primera línea, luchando en las trincheras, asegurando que el enemigo no llega a sus casas. Cuando le llegan las noticias de que hay bombardeos en la retaguardia, puede que empiece a franquear su moral combativa. Esto es algo que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pasó a las tropas alemanas en el frente oriental, ¿no? En el frente ucraniano, ruso, soviético, Lo que ¿no? pasó en Es Crimea decir, también.
Claro, también, sí, sí. Es un tema que pasa porque la retaguardia, luchas para que a la retaguardia no llegue la guerra, ¿no? Y cuando te enteras que tú en la trinchera empiezan a llegar noticias de muertes en tu barrio, muertes en tu ciudad, empiezas a bajar la moral, ¿no? También te va a hacer combatir más, pero también te puede plantear el escenario de yo me voy para mi casa a cuidar a los míos, ¿no? Que eso es algo que puede que esté detrás de lo que esté haciendo Rusia, ¿no? Por otro lado, no sé si me ibas a preguntar, pero lo metemos ya, el tema de la tregua esa famosa de infraestructuras, de no ataque a infraestructuras, ¿no? Que Rusia está cada poco diciendo que Ucrania está atacando infraestructuras rusas, diciendo que está violando la tregua. Yo todavía no sé si existe tregua o no existe tregua, porque una tregua no vale con que lo diga una de las partes, lo tienen que aceptar las dos, ¿no? Y yo no sé si hay tregua ahora mismo en infraestructuras en Ucrania o no. No sé vosotros desde el punto de vista, desde aquí, desde mi país, no tenemos claro que exista esa tregua que dice Rusia que se está violando por parte de Ucrania. Ellos sí, ellos hacen lo que quieren porque sus treguas son así. No Claro. sé si me estoy explicando exactamente. Sí, y realmente si estamos haciendo como este análisis con la historia, interesante y además es tu profesión, ¿qué lecciones se pueden aprender del pasado sobre las negociaciones de paz y su efectividad en conflictos prolongados, conflictos bélicos? A ver, en conflictos largos y prolongados, el que podemos decir que más se puede parecer a este conflicto, a esta guerra, ¿no? Porque ya no es un conflicto, no es nada más que una guerra, una invasión entre Total. Ucrania y Rusia, podemos irnos casi a la guerra civil o al conflicto que no podemos calificar ya de guerra civil porque existían dos países, que era Corea del Norte y Corea del Sur, eran dos países que uno de ellos decide atacar al otro. Al final se establece un alto el fuego en el que no se llega a una, digamos, a un fin de la guerra y se hace una especie de suspensión y se calma durante 50 años, 70 años. Eso sería una opción si Rusia no quiere negociar, porque claro, Rusia negocia, pero sería solo aceptando sus premisas máximas, porque si no, aceptar incluso lo que posee, para ellos sería una pérdida, porque para ellos, en su relato imperial, no consiguieron en primer lugar, anexionarse todos los territorios en lengua que hablan ruso en Ucrania, pero tampoco desnazificar, como dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, para ellos su objetivo final es muy difícil de conseguir. Y Putin, cualquier nivel intermedio de paz, lo tiene muy difícil de vender a su población. Por lo tanto, él va a hablar siempre de altos el fuego o de treguas, ¿no? No de una paz larga y duradera, aunque él lo diga, ¿eh? Lo dice. Sí, sí, yo estoy a favor de una paz larga y duradera, pero eso sí, con mis condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? Que desaparezca el gobierno de Kiev y que casi me llegue a mis territorios todo lo que sería la Novorosilla, ¿no? Es decir, hasta Odessa. Esas son sus condiciones. E incluso las amplía. Que no entre en la OTAN y que también salgan de la OTAN muchos países que entraron tras la caída del muro. Por No supuesto. sé si con eso me estoy explicando. Claro. Sí, sí, sí. Y además, haciendo este tipo de paralelo histórico, una persona puede relacionar y entender un poco mejor la guerra rusa contra Ucrania. Mientras tanto, el enviado de Trump, Steve Witkoff, se dirige a Moscú para discutir un posible alto al fuego llamado o nuevas sanciones también. Ha viajado por tercera vez, ya podemos decir, a Moscú en todo este tiempo por decisión del presidente estadounidense Donald Trump para entrevistarse con el líder ruso, Putin. ¿Qué se espera de este tipo de visitas? Es decir, un representante de Estados Unidos que viaja a Rusia para gestionar estas llamadas gestiones para que haya una paz, una tregua o para estirar el tiempo y así favorecer a Rusia. No lo sé. A ver, ¿qué nos puedes decir de Claro, eso? claro. A ver, en primer lugar, hay que entender este personaje, Wizko, es un hombre de negocios, es un constructor, amigo íntimo de Trump, no tiene un pasado, digamos, como diplomático, no tiene, digamos, un saber hacer en este tema de negociaciones. Aparte, fue elegido como representante en Oriente Medio
Y ahora lo pasan a ser representante también en las negociaciones de Rusia-Ucrania, ¿no? Y hace poco le preguntaron en una entrevista sobre Ucrania y no sabía el nombre de los territorios de los oblasts, ¿no? Que estaban en juego, ¿no? Es decir, es un tema complejo. Yo ahí va a título, digamos, de las ideas que le aporte Donald Trump, ¿no? Ahí nos encontraremos con un dilema, en primer lugar, ¿qué quiere Estados Unidos, ¿no? Es decir, si Estados Unidos quiere que Rusia gane o que Rusia pierda Es decir, en la estamos negociación. todos alrededor de los intereses de Estados Unidos actualmente. Claro, claro, porque el objetivo que tenía la anterior administración de Estados Unidos era que Rusia no ganase. Es decir, no digo que perdiese, sino que no ganase, que no es lo mismo, ¿vale? Pero aquí parece que quieren darle a Rusia una salida airosa. Es decir, darle la posibilidad de salir de una manera de la guerra, pero que parezca que es el vencedor. Entonces, ahí entra el peligro, ¿no? Y sobre todo, que este peligro es más complejo porque podemos llevar a una relación geopolíticamente más larga, que sería, ¿cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos, el actual Estados Unidos, ¿no? Con Rusia? ¿Que es solamente acabar con la guerra en Ucrania para asegurarse Europa tranquila y centrarse en China? O lo que ya dicen algunos, que es ganarse a Rusia para quitársela a China. Eso es algo que ya están hablando muchos, que puede ser lo que esté detrás de estas nuevas formas de Estados Unidos, ¿no? Después, en cuanto a la forma de negociación, ¿no? A Trump le encanta eso de negociar, ¿no? Los deals, ¿no? Que está todo el día negociando. A vosotros las tierras raras, ¿no? Y por otro lado, con Rusia parece que se le abre un abanico de nuevas inversiones y negociaciones, ¿no? Y habla de eso de una tierra de promesas, y lo vino a decir alguna vez. Incluso es llamativo, ¿no? Lo de los aranceles, ¿no? Que establece aranceles a muchos países y Pero a a Rusia Rusia no se no. los establece. ¿Ya? ¿Cómo Y entender a Irán eso? sí. Claro, porque ellos dicen que es que Rusia ya tiene sanciones, pero Irán también tiene sanciones y se los pusieron. Eh, Otros dicen ya, yo viendo cuentas rusas y viendo a algún representante ruso diciendo, bueno, va a ser una buena época para hacer negocios con Estados Unidos porque no tenemos aranceles. Es decir, que alguien se aclare. O tenían sanciones y ya estaban limitadas, o realmente no tienen ningún tipo de sanción ni arancel. Entonces, es muy llamativo todo. Y yo, la verdad, que no sé exactamente cómo intentar explicar lo que está sucediendo porque es tan complejo y tan llamativo lo que nos está pasando con Estados Unidos, que es muy difícil saber qué está negociando este hombre en nombre de Trump. Porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero en el fondo tienen que tener un plan que no sabemos ninguno de nosotros. Y es lo que me da miedo, porque la historia, y ahora nos vamos a la historia, en la Primera Guerra Mundial había una cosa que se llamaban los tratados secretos, que era cuando naciones no firmaban acuerdos y alianzas en público, ¿no? Todo el mundo sabía que este era amigo del otro, no. Se hacían acuerdos secretos que llevaban a que cuando estallase una guerra se activaban mecanismos que descontrolaban los conflictos, ¿no? Y claro, no sabemos qué están negociando en secreto. Y eso es lo que es peligroso. Por supuesto. Y en general, ¿cuáles son las implicaciones? Ahora vamos a pasar a largo plazo de la intensificación de los ataques rusos sobre la seguridad de Europa y la postura de la OTAN en la región, porque ahora más estamos hablando de Estados Unidos y Rusia. Veamos más la perspectiva Europa-OTAN. Yo siempre he sido defensor del concepto de la seguridad europea, ¿vale? Yo soy europeo, no soy anti-OTAN. A mí la OTAN me parece muy buena para defender los intereses de Europa, pero yo como ciudadano de la Unión Europea estoy a favor de la seguridad colectiva europea, es decir, que la Unión Europea tenga su defensa común y eso genera un paraguas que es independiente, ¿no?, de las capacidades de la OTAN, porque la OTAN se basa en un artículo 5 de, en caso de necesidad, los países deciden cómo ayudarse mutuamente, ¿no? Pero no está establecido cómo es el mecanismo. Un país puede ayudar a otro dándole una palmadita en la espalda, diciéndole yo te apoyo, y otro país envía tropas. No está regulado. Mientras que la Unión Europea tiene un mecanismo que podrían ser más fuertes, ¿no? Un ataque a uno es un ataque a todos, ¿no? Y entonces ahí entra el rearme europeo, que estamos, sabes que en Europa se está hablando mucho, se está hablando de miles de millones para el rearme,
Y gran parte de ese realme se va a beneficiar Ucrania porque también se va a dar parte de los fondos para Ucrania y su defensa, ¿no? Porque Europa, mm, hay que hablar de dos Europas, ¿no? La Europa que está en contacto con Rusia o cerca de Rusia, y la Europa como mi país que está muy lejos y la sensación de peligro es muy menor, ¿vale? Muy pequeña. También ahí entran en juego, bueno, las redes de desinformación rusas diciendo que España no tiene Los nada contra agentes Rusia. rusos, Eso, justo, sí, sí. Hablando de que se atacan Estonia porque tenemos que ir nosotros a defender a Estonia, ¿no? por Intentan supuesto. dividir a la Unión Europea diciendo que la Unión Europea es el problema de todo, la Unión Europea es un símbolo de corrupción, símbolo de generación y todo está mal, ¿no? Pues no, la Unión Europea es la única forma de defendernos y de ser fuertes, ¿no? Y a Ucrania, pues si en las negociaciones futuras, por algo, Rusia, como minusvalora a la Unión Europea, os deja uniros a la Unión Europea, ya vas a tener el paraguas también europeo. Porque no se habla mucho, pero la Unión Europea tiene ese paraguas también militar, que va a ser cada vez más potente. Es decir, Europa se va a rearmar, no solamente, yo creo, no solamente por miedo a Rusia. Yo para mí Rusia a día de hoy no es una amenaza muy real contra Europa, porque por desgracia para vosotros les estáis frenando y destruyendo sus capacidades. Rusia sigue siendo muy peligrosa porque no les importa nada la vida humana de sus Ujú. soldados, pero no es el gran ejército del comienzo de la guerra. Está muy debilitado, eh, atacando en motos, atacando en quad, con imágenes de infantería andando hacia el frente de batalla. No es la Rusia del comienzo de la guerra, pero sigue siendo peligrosa. ¿Por qué? Porque no tiene miedo a nada. Es Y decir, además, si le no damos le importa. tiempo, puede rearmarse. Eso es lo más peligroso. Claro, no, es eso. El problema va por ahí y que le daremos dinero. Es decir, ¿me entiendes? Si ahora se acaba la guerra, se firma la paz, seguro que alguien dice, ah, pues sería buena idea comprarle gas a Rusia. Ah, y sería buena idea volver a comprarle no sé qué. Y le vamos a volver a rearmar. Por supuesto. Y eso es un fallo que Europa se tiene que pensar. Bueno, yo creo que es un tiempo ideal para la persona que nos esté viendo. Un mensaje directo, suscríbete y comparte este video en tus redes sociales para que más personas se enteren de esta realidad. Somos UATV Español, estamos en Facebook y YouTube. Y si nos estás viendo en vivo, puedes escribirnos directamente en el chat. Cambiando el tema de la influencia internacional, de las personas que pueden cambiar perspectiva de diferentes países solo con su presencia en Ucrania. El príncipe Harry visita Ucrania para conocer a soldados heridos, personas heridas. El príncipe realizó una visita secreta a Ucrania, o sea, su viaje fue no anunciado, donde se reunió con la ministra de Asuntos de Veteranos y visitó a soldados heridos en clínicas de rehabilitación. Su experiencia en el centro Superhumans fue impactante, destacando el cuidado excepcional que ofrecen a los pacientes. Durante su visita, el príncipe conoció a un niño con graves quemaduras debido a un ataque ruso, lo que subraya el impacto humano de la guerra rusa en Ucrania. Esta historia personal resalta la necesidad de atención médica para los afectados. El príncipe mostró su compromiso al mencionar que esta no sería su última visita a Ucrania, destacando la importancia de apoyar a los veteranos y a la gente civil. La delegación de Invictus también fue parte de su recorrido. ¿Cómo puede la visita del príncipe Harry ayudar a Ucrania, influir en la percepción internacional de conflicto en el apoyo? Y no vamos a hablar solamente de este ejemplo dado, sino en general, la influencia de las personas de diferentes países que llegan aquí cuando estamos en un país en guerra, se presentan. ¿Qué significado puede dar esto al mundo? Lo primero es un mensaje de apoyo, eso está claro, duda ninguna. Y también un mensaje de que Rusia no está potente porque no puede hacer nada contra esta gente, ¿no? Es decir, esto es importante entender que si Rusia tuviese la capacidad de atacar quirúrgicamente y hacer lo que quisiera,
Bueno, algunos se plantearían no ir, pero también Rusia no son tan, digamos, insensatos, ¿no? Como decimos aquí en España, de atacar a gente famosa porque eso llevaría a una escalada del odio contra Rusia, ¿no? Es decir, es parte de la campaña, digamos, para que la guerra no se olvide, porque un problema que tenía Ucrania, y ya los hablaba desde el principio, es que Ucrania se olvidase. Fuese una guerra que llegase a ser olvidada, como pasa en muchas guerras en la historia, que al final ya no se habla nunca en los telediarios, salvo que haya algo muy catastrófico. Y Ucrania, por suerte digo en este caso, no se olvida y sigue siendo noticia todos los días en los periódicos, sigue habiendo un minuto en los telediarios también para hablar de Ucrania, y eso se consigue en parte con estas noticias, ¿no? Es decir, noticias que, oh, mira, el príncipe Harry, pues hoy sale de nuevo Ucrania. Ayer no sé qué pasó, pues menos tiempo, pero estos impulsos mueven a la prensa a rescatar la guerra de Ucrania y que no caigan en el olvido como quieren muchos, ¿no? Porque sería más fácil que pasasen cosas si nadie habla de Ucrania, ¿no? En el caso del príncipe Harry, no es una visita tampoco ordinaria, no es el típico príncipe de revista de corazón, que lo es, sino que fue combatiente. Él fue piloto de helicóptero Apache en la guerra de Afganistán y fue combatiente, es decir, no estuvo de maniobras no, combatió, y de hecho es polémico porque él reconoció que mató a 25 talibanes con su helicóptero. Es decir, fue combatiente de verdad. Por eso es la visita a los veteranos, ¿no? Él como soldado, de verdad, no soldado de desfile, como soldado de verdad, tiene amigos que seguro que están en centros de rehabilitación o tuvieron heridas permanentes con secuelas, ¿no? Y por tanto es normal que él quiera dar apoyo a los combatientes, ¿no? Porque las guerras dejan esa marca, es decir, la guerra acabará, pero los veteranos lisiados, los veteranos con problemas psicológicos, los veteranos con estrés postraumático van a quedar siempre. Y es importante que se les dé el apoyo y que los hospitales de veteranos de Ucrania puedan tener un acuerdo con algún país para que les financie durante décadas, ¿no? Porque va a haber mucha necesidad. Estados Unidos, su departamento de veteranos, es uno de los secretarías de Estado más potentes, con más presupuesto. Sí. Porque es muy importante gestionarlo. Es decir, porque si no, la gestión de la sociedad al acabar la guerra va a ser muy compleja. Es verdad. Bueno, muchas gracias por tu participación, por tus comentarios, porque así es más fácil interpretar lo que está sucediendo aquí, no solamente desde el corazón de Ucrania, sino de las personas que tratan de estudiar todo lo que está sucediendo. Slava Ukraini, muchas gracias. Muchas gracias y suerte con vuestro trabajo de libertad de expresión y comunicar lo que está sucediendo. Una cosa que quiero finalizar solamente. Os atacan justo cuando murieron muchos niños para que no lo contaseis. Y eso es algo que hay que recordarlo, que la muerte de esos niños en los columpios, justo ese día más o menos fue cuando os atacan, para que no lo contéis al mundo entero. Es verdad, es verdad. Bueno, nos vemos hasta pronto. Amigos, esto es todo por hoy. Muy agradecida si llegaste hasta aquí. Deja en los comentarios qué piensas sobre estos temas hablados con el historiador, experto en conflictos bélicos, autor del canal de YouTube Bello Martis, sobre la intensificación de los ataques rusos, sobre la visita importante de Steve Witkoff a Moscú, sobre la visita del príncipe Harry a Ucrania. Esto es Análisis Detallado. Hasta pronto. Recuerda, Ucrania es fuerte. Ucrania vencerá.